me va a volver loca, un podcast diario, ni me haya vuelto uribista, como dicen todos. Porque deja en la imaginación de tanta gente una posible adicción al presidente. Puede que me haya equivocado según muchos, pero la verdad es que Juan Manuel Santos llegó con ganas de hacer la paz y le costaron 8 años. Buenas, señoras, señores, ¿cómo están? Me alegra saludarlos nuevamente, que estén acá en este canal, que se estén suscribiendo, que estén recomendando el canal. En los últimos días hemos tenido muchísimas suscripciones, así que de verdad les doy las gracias por esto. Estamos de lunes a viernes analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo, y los sábados tenemos este formato de mujeres, de mujer poder. Y qué bueno tener hoy el placer y el gusto de saludar a una de las voces del periodismo pues más grandes que tenemos. Ella nos ha abierto camino al resto que llevamos ahí, que vamos detrás. Y de verdad, pues para mí es un honor saludar a esta hora a María Jimena Duzán. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi querida María Jimena, le está yendo demasiado bien con A Fondo. Quiero decirle que además, entre otras cosas, pues soy fan de su podcast, pero veo que cada vez más gente también incluso la está sintonizando, la está poniendo, se está suscribiendo a su podcast. ¿Cómo han sido estos años recientes con ese podcast de A Fondo? Pues mire, la verdad fue una experiencia sorpresiva que nunca pensé que pues me iba a dar tantas sorpresas. Realmente yo no tenía ni idea de hacer podcast, me gustan los podcasts, pero no tenía ninguna experiencia. Y cuando se vino esta oportunidad de Spotify que me presentó la idea de hacer un podcast diario, dije, me voy a volver loca, un podcast diario. Prácticamente lo que hice fue hacer lo que yo hubiera querido cuando oigo un podcast, y es que me explicaran, casi que como para un niño de, no sé, de 12 años, las cosas que sucedían en un país tan convulso como Colombia, donde suceden tantas cosas que nadie entiende nada. Y comencé a hacer todo lo contrario, porque en YouTube, como usted bien sabe, las noticias que se hacen o las historias que se hacen y que funcionan son cortas. En podcast no. Entonces empecé a hacer historias largas y poco a poco empecé a encariñarme y a apasionarme con esta manera de contar historias, que yo creo que en el fondo es lo que realmente me ha enganchado a mí al podcast y este proyecto. Es como una nueva forma que encontré de contar historias, que yo creo que es la base hoy del periodismo, fíjese. Y desde entonces estoy haciendo estos podcasts, trato de contar historias, de buscar a través de una figura o de varias voces, básicamente como el cuadro que nos permita contar esa historia para que la gente lo entienda. Y la respuesta ha sido interesantísima, porque la mayoría de las personas que lo escuchan son jóvenes, o sea, gente más joven que pues la tradicional que lee prensa, prensa escrita sobre todo. Y entonces eso ha sido todo un desafío y una nueva manera de alcanzar audiencias que llaman tanto ahora. Total, total. Y lo ha hecho muy bien, y sobre todo ha generado usted opinión y noticias con estas últimas columnas que ha escrito, estos últimos podcasts que ha hecho, sobre todo porque fíjese que obviamente usted lo debe saber, pero ha generado una reacción mucha, tal vez en su mayoría sorprendente, con respecto a su forma de ver al gobierno nacional y al presidente de la República. Y salgamos de una vez de eso, porque pues evidentemente tengo que preguntarle, o sea, sus últimas columnas, tal vez el gobierno de Petro, un cambio que no arranca, y la carta al presidente de la República sobre su presunta adicción, la gente se pregunta, bueno, pero si María Jimena es una de las periodistas que incluso dijo, yo voté por el presidente Petro, etcétera, y le ha mostrado su apoyo, y además sabemos sobre su relación larga que ha tenido con el presidente desde hace muchísimos años de amistad, pues porque ahorita le está, y se lo digo en términos de jóvenes, le está cascando hacia el presidente. Entonces, le pregunto, le Pues, pregunto, ¿por yo, qué? pues yo creo que cuando uno vota por un proyecto político tiene más responsabilidad, sobre todo si uno es periodista, sobre cómo es que uno tiene que informar en momentos claves de esa administración. Y yo creo que uno nunca puede perder
su posición de periodista ni su papel de periodista. El hecho de que yo sea crítico, eso me lo enseñó a mí Guillermo Cano, que era muy liberal, pero que también tenía que cuestionar a los gobiernos liberales a los que supuestamente él había ayudado a elegir con su voto. Yo soy muy de ese legado. Yo sí creo que uno tiene que ser mucho más exigente con la persona por la cual se votó. Eso no significa que yo sea ni antipetrista, ni me haya vuelto uribista, como dicen todos, ni que haya traicionado mis valores éticos, ni morales, ni periodísticos. Simplemente yo creo que todos los periodistas, independientemente de lo que uno tiene como opinión política, y sobre todo si se ha votado por esa persona, pues uno tiene que ser mucho más rígido y mucho más juicioso a la hora de hacer una informe o a la hora de decir lo que supuestamente uno ve que están cometiendo, digamos, en términos de desaciertos. Y yo sí creo que lo que a mí me parece que es importante y que yo creo que hay que empujar a este gobierno es a que haga sus reformas y que haga sus reformas sin empezar a decir que tiene problemas de la afuera. Y yo creo que eso es lo más importante. Las reformas, que es lo que se propuso, por lo cual se eligió. Y yo sí veo que en la agenda de reformas, pues las cosas van lento. ¿Cómo me quedo callada? Claro. Ahora, una cosa es una crítica que uno tenga y otra cosa que en la que vi algunas opiniones acerca de su carta al presidente era como por qué deja en la imaginación de tanta gente una posible adicción del presidente. Y entonces ahí empieza, ¿no?, el tema de la especulación de será que si usted tiene información privilegiada del presidente, si tiene o no alguna adicción. ¿Usted cree que, digamos, cuando escribe esa carta fue lo suficientemente rigurosa para decirlo? Pues yo creo que es un tema que lo conocen muchísimos periodistas, no solamente los periodistas que supuestamente son considerados petristas. Considero que era una manera, digamos, de mantener una historia que era muy difícil de contar, porque yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado de de proteger la dignidad presidencial. Eh, y, y yo creo que lo hice de la mejor forma. Hay momentos en que es importante cuidar la dignidad presidencial, pero también contar lo que uno necesita contar éticamente, para que de alguna manera eso pues tenga un efecto y se vuelva parte de una discusión e incluso de nuevos seguimientos periodísticos. Yo creo que esa es la mejor manera como yo lo encontré para hacerlo. Puede que me haya equivocado según muchos, pero la verdad es que yo tenía eso ahí guardado, lo saqué y esa es mi manera de sacarlo. No es una cosa que yo hice en contra del presidente, ni más faltaba, lo hice guardando la dignidad del presidente, de un proyecto en el cual yo creo, y que por eso me preocupa cuando hay dificultades que no llegan a ser parte de la agenda pública. No es fácil. Yo no estoy diciendo que ya ha sido una cosa fácil, pero me parece que es parte del deber ser del periodista, también sacar lo que uno siente que está por allá sumergido y que yo creo que da luces sobre lo que puede pasarle a un gobierno que quiere el cambio. Y hablando de ese cambio, justamente, o sea, a la columna pasada del cambio que no arranca, usted, ¿qué cree que le pasa al presidente? O sea, ¿qué cree que está viviendo el presidente en este momento? No, yo creo que hay una cantidad de cosas que son difíciles, comenzando pues porque hay una nueva élite que llega al gobierno, realmente es una nueva élite y eso es interesante, es la primera vez que eso ocurre en tantos años de vida republicana. Entonces, por un lado está eso y por el otro lado hay unas ganas de reformar, hay una necesidad de reformar, cosa que no existía eso desde hace mucho tiempo. Duque no llegó al poder con ganas de reformar.
Juan Manuel Santos llegó con ganas de hacer la paz y le costaron 8 años, imagínense. Eh, Petro llega con las ganas de reformar y no con las ganas, con el mandato de hacer reformas, sabiendo que hay toda una aversión a las reformas. Y yo pienso que ahí es donde uno sí quisiera ver que hubiese mucho más solidaridad y sobre todo más concertación. Porque de pronto la reforma que él escogió para empezar a hacer las reformas, pues no era la reforma más concertada, que era la reforma de la salud. Y uno hubiera pensado que todo ese esfuerzo se hubiera podido ir en otras reformas que tienen más concertación con los diferentes sectores políticos y económicos, como por ejemplo la pensional. Pero ni qué decir de la reforma agraria. Si este gobierno de Gustavo Petro, que quiere hacer la reforma agraria, es el primero que quiere hacer la reforma agraria después de Carlos Lleras Restrepo, hace tanto tiempo que no teníamos un gobierno así, si hace la mitad de lo que prometió, este país cambia y dejará un legado. Y por eso yo me he esforzado en investigar bien qué es lo que pasa en materia de reforma agraria. Y veo una gran voluntad política, pero cuando se va al terreno hay una profunda dificultad para poner en contacto a todas las agencias y echar a andar este monstruo burocrático que es el Estado colombiano. ¿Lo va a lograr el presidente Gustavo Petro? Pues no sé, estamos a 1 año y medio de su gobierno. Todavía en materia de reforma agraria estamos todavía muy lentos, por debajo de las expectativas que él mismo se puso. Y eso hay que ponerlo de presente. Ojalá termine y lo haga, porque eso sí cambiaría este país. Hay una mujer, hablando de mujeres poderosas, hay una mujer que está al lado del presidente, que se llama Laura Sarabia, y eh, cómo ha sido ese manejo de la figura, digamos, poderosa al lado del presidente, que incluso pues ella también ofreció su carta de renuncia en los últimos días. Em, ¿Cómo, qué papel está jugando ella y cómo lo ve al presidente junto a ella y a ella junto al presidente? Pues me pareció un error que una persona que no es ministra, que no tiene esa condición que tienen las ministras que tienen una responsabilidad disciplinaria, administrativa y todo, pues que hubiera impulsado en un consejo de ministros la renuncia de los ministros, cuando ella ni siquiera era ministra. Me parece que esa no creo que sea una labor que fuera la más importante en ese momento, porque si había un regaño por falta de ejecución, lo que había que hacer es que los ministros tenían que ajustarse sus cuentas y hacerlo mejor, pero no renunciar, porque es que tercera crisis de gabinete, si se hubiera producido, eso habría sido un momento demoledor para las ganas de hacer de este gobierno. Mm. Entonces me parece que esa figura, que en un momento yo creo que fue clave para ser, digamos, como la que montaba la arquitectura para ser el seguimiento, para hacer el seguimiento de lo que hacían los ministerios, pues yo creo que ya está haciendo agua y eso es lo que he escrito por todas las investigaciones que he hecho. Los ministros, cuando uno habla con todos ellos, se sienten que no hay seguimiento, que desde esas figuras de superministra, esos seguimientos son cada vez más complicados y se sienten sin norte, sin coordinación, y también eso afecta la toma de decisiones. Yo sí creo que hay que poner las cosas claras, que el DAPRE haga su función y que las ejerza y que sean claras cuáles son las ejercias que tiene, las funciones que tiene Laura Sarabia. A mí me parece ella una funcionaria extraordinaria. El problema es el poder que se le da, si sirve para realmente impulsar los proyectos de este gobierno. Hasta el sol de hoy parece que no. El nivel de ejecución, aunque muchos petristas digan lo contrario, es uno de los más bajos. El año pasado miles de millones que estaban presupuestados en el presupuesto del 2023 se perdieron porque no se ejecutaron. Se perdieron cerca de 20 billones. Entonces, yo pregunto, ¿esa es la fórmula? ¿No será que es hora de cambiar? Ojalá se esté cambiando, porque no hay no hay cosa más importante en un gobierno que saber gobernar, o sea, que el gobierno baje, porque podemos tener una cantidad de buenos proyectos, pero si ese gobierno es incapaz de bajar todo eso, y para eso no se necesita solamente unos ministros berracos que estén metidos en el tema, sino también que sean capaces de encontrar
que todo el Estado se amolde, ¿no es verdad?, para esos cambios. Y por eso son claves las figuras como el DAPRE, figuras como el DPS, las figuras como las agencias, que tienen que estar coordinados para hacer un cambio. Y eso es lo que todavía hoy es difícil de coordinar. María Jimena, ¿usted le ha tocado hacer periodismo o ha hecho periodismo en muchos gobiernos, verdad? Y en muchos gobiernos y en distintas épocas de violencia en nuestro país, en la época de Pablo Escobar, en narcotráfico durísimo, luego Álvaro Uribe Vélez, ¿no? En el tema del perfilamiento a los periodistas, momentos muy difíciles para el periodismo. Y hoy, eh, digamos, muchos la crucifican a usted por darle palo al gobierno nacional y por darle el palo al presidente y por haber mostrado entonces su apoyo al presidente al principio y ahora criticarlo. ¿Cree que este es el momento más difícil para hacer periodismo o sin duda esos que le acabo de nombrar? Pues sí es difícil, yo le quiero decir que es muy difícil porque hay audiencias que por cuenta de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, la perfilación de datos y digamos como que la polarización de las audiencias, esas audiencias están entrenadas cada vez más para recibir periodistas o informes de periodistas que estén de acuerdo con lo que ellos piensan. O sea que nosotros tenemos que ser como especies de robots de lo que esas audiencias politizadas están pensando. Cuando esos robots nos mostramos como periodistas y somos independientes y decimos cuando el presidente acierta, o cuando defendemos de que ataques absurdos, como por ejemplo lo que está sucediendo con la fiscalía del presidente Gustavo Petro, eh, eh, pues ellas reaccionan de acuerdo a ese entrenamiento. Es un entrenamiento hecho para exacerbar los peores como sentimientos de la condición humana. Y entonces, claro, lo que importa no es lo que uno diga, sino lo que ellos quieran oír. Entonces, pues comienzan estos bots y estas fábricas como de odio a cancelarlo uno entre comillas en las redes, porque ahora de vueltas de minuto en un minuto me volví yo en uribista, en nazi, o sea, una cantidad de cosas que además me cogen historias y me dicen una cantidad de estupideces que no son ni ciertas, pero todo el mundo se las debe creer. Y, y entonces, pues sí, es una experiencia interesante, trágica, difícil, complicada, pero yo creo que yo no me arrepiento de haberlo hecho, de haber hecho esto. Yo no. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Sirvo para estar al servicio ni siquiera de las personas y de los proyectos políticos por los cuales he votado y por los que creo. Yo soy siempre una periodista que tiene, sobre todo en esos, digamos, eh, roles, una visión de periodista. Y entonces, pues tengo que tenerla, porque es parte de mi entrenamiento y es parte de lo que yo soy y es parte de lo que siempre he hecho. Es triste que las audiencias no lo entiendan, ¿sí? De Y las acuerdo. audiencias consideren que todos los periodistas tenemos que ser previsibles y que todos tenemos que ser unos especies de, si votamos por Gustavo Petro, tenemos que ser como unos servidores de Gustavo Petro. Si votamos por Duque, tenemos que ser unos servidores de Iván Duque, pero que no podemos reconocer los errores que está cometiendo Gustavo Petro, porque si uno los dice y los enfrenta y los desnuda, está cometiendo un acto de traición. Por favor. Exactamente. O sea, No, son los políticos, yo soy periodista, María Camila, usted que es lo mismo. O sea, ese es un acto que yo creo que, digamos, es una reacción que evidentemente no solamente la vivo yo, pero yo creo que soy de las periodistas que más los está viviendo. acá Estoy tengo que sobreviviendo preguntar para mis enemigos, para que mis enemigos sepan, estoy sobreviviendo. Sobrevivo todavía, ¿sí? Han golpeado mi YouTube, pero vea que la gente vuelve, ¿sí? Porque hay una cosa que yo he aprendido y es que esta pelea que hay en las redes y esta cancelación entre comillas en las redes es ficticia. Es ficticia. La realidad, la realidad de este país va por otros lados, ¿sí?
la realidad. Y no podemos perder eso de vista. ¿Es doloroso? Pues sí, pues porque yo soy independiente. Yo no soy una periodista que trabaje para un medio. Yo soy independiente. Yo realmente me estoy jugando mi pellejo, ¿sí? Yo sola, ¿sí? No tengo ni a semana, ni al tiempo, ni a ningún medio que me defienda. Entonces sí es duro, pero pues me tocó eso. ¿Qué le hace? Pero venga, y acá le pregunto, ¿usted no se arrepiente de haberle contado al país por quién votó? Eso no No, es como muy, para eh, nada. Yo siempre lo he ¿no? hecho, por lo demás. Yo siempre lo he Siempre hecho. lo ha hecho. Sí, siempre lo he hecho. ¿Y no le parece un error hacerlo No, para nada. como periodista? No. Siempre lo he hecho. No es que a mí me educó Guillermo Cano, por eso le digo, a mí yo veía de chiquita en el periódico como un periódico que para mí fue el mejor y el periodismo que yo aprendí era un periodismo que si bien estaba adscrito a los valores liberales, ¿sí? De un partido que en el fondo era una cosa horrible, ¿sí? Pero que los valores que representaba, pues sirvieron para hacer uno de los periodismos más interesantes. Y Mm, entonces era, era casi que lógico que las audiencias de ese momento supieran que el periódico El Espectador era un periódico liberal. ujú. Y yo aprendí eso. Y entonces Guillermo Cano siempre decía por quién votar, como el New York Times lo hace. Es que eso lo hacen todos, ¿sí? Incluso y ahora lo hacen los periodistas, lo hacían los periódicos, ¿sí? Lo hacían los periódicos. Es que lo han hecho toda la vida. ¿Cuál es la pendejada que hay? Mm. Es que yo creo que entre más honesta sea uno con las audiencias, eso es mejor. Y yo siempre lo he hecho, siempre, 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 siempre. Y votar por alcaldes, por no sé qué. Alcaldes hay veces ya no digo, porque ya me parece todo medio pendejo, porque, digamos, pero por presidente sí me parece muy importante, ¿sí? Okey, okey. Pero lo Eh, hice. ¿Sí? María Jimena, yo sé que ya se tiene que ir y tiene muchas ocupaciones, pero antes de cualquier otra cosa, necesito preguntarle para usted, ¿a qué se debe la asignación de Benedetti a la FAO? ¿Esto es un premio o lo es? No, pues yo no sé eso, si no tengo ni idea. Habría que preguntarle al presidente, pero yo no sé. Pero lo que sí sé es que a mí me sorprende como que esta manera con que los medios hemos ido abordando este tema de Benedetti y de Laura Sarabia. Yo no sé por qué entonces resulta que Laura Sarabia es la buena y la mala es Benedetti. Y resulta que los dos son la misma historia, ¿sí? Benedetti Benedetti y Laura hicieron lo mismo en la campaña, es más, porque Benedetti era el jefe de Laura, ¿sí? Ujú, ujú, Y no entiendo por qué ahora entonces está bien que Laura sea quien es y malo que Benedetti entre, porque el malo es Benedetti. Hay algo que no entiendo. Sinceramente, explíquenmelo, no lo entiendo, porque hasta donde yo sé y donde entiendo las cosas, o sea, Benedetti fue el jefe de la campaña de Gustavo Petro y una de sus personas que trabajaba en la campaña porque trabajaba en la UTL de Benedetti, era Laura Sarabia. Es decir, si Benedetti sabe muchas cosas y es muy, pues es que lo mismo sabe Laura. ujú. Y entonces la pregunta es que uno se hace es, bueno, ¿por qué hay uno bueno y hay uno malo? Pues que o los dos son buenos o los dos son malos. Pero que uno sea bueno y el otro malo, eso uno no entiende. Ahora, el señor Álvaro Leiva ya le había dicho a este señor borracho, ¿no? Que era un borracho y demás. Entonces, causa, em, por demás curiosidad, ¿no? Que haya firmado el decreto y Yo, demás. yo lo que le digo es que uno no puede contar la historia mal contada. O sea, Benedetti era jefe de la campaña de Gustavo Petro, ¿sí o no? ¿Quién trabajaba ahí con ella? Con él, Laura Sarabia. La gente le parece muy horrible todo lo que pasó en esa campaña. Mm, Entonces, el malo es Benedetti, pero Laura es la buena, no lo mm. entiendo. Bien, Entonces, es algo que hay que meterse en, o sea, hay que entender cuál es la historia que queremos contar. Queremos decir que entonces hay una parte de esa campaña que se hizo bien, hay otra parte que se hizo mal.
que Laura Sarabia no sabía nada de lo que Benedetti hacía, pues si eso es cierto, pues hay que probarlo. Me parece que hay como, digamos, más allá de lo que haya podido suceder en esa campaña, que yo sí creo que sucedieron muchas cosas, como el propio Benetti lo ha dicho y como se está investigando, yo creo que la historia la tienen varios, ¿sí? Y no hay que decir quién es el bueno y quién es el malo. La historia la tienen Ya, varios. ya, ya. La última duda que me queda, usted aceptó como condición, está siendo periodista, aceptó estar en la mesa del ELN y luego se salió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues, no, porque simplemente yo no tenía tiempo, yo nunca llegué a firmar ningún contrato porque no podía, porque tenía el contrato con Spotify y entonces me tocaba irme un mes, imagínense, ¿no? A mí me parecía muy interesante. Me tocaba un mes entero ausentarme y yo pues me quedaba muy difícil por el trabajo que yo hacía para poder solucionar la producción de podcast y estar en la mesa. Y realmente pues no era necesaria tanto mi presencia ahí durante todo el mes. Entonces decidí que por conveniencia mía laboral me tocaba suspender esa presencia allá y eso fue así. Afortunadamente nunca pues yo firmé nada ni nada, entonces no hubo ningún problema. Simplemente se dijo y así se tramitó y así se pasó. Pero la experiencia fue interesante, fue muy interesante. Lo que pasa es que mi trabajo me impide hacer esto, quedarme un mes por fuera, No, pues, prácticamente haciendo muy poco, porque pues las cosas funcionan así en las mesas de negociación y yo tenía que hacer mi trabajo y yo vivo de mi trabajo. Y total. entonces, ¿cómo hago? Si no trabaja, no come. Es correcto, Sí, es correcto. sí, Entonces me tocó hacer esa, me tocó no aceptar, pero pues salí en muy buenos términos, digamos, no tengo ningún problema en ese sentido. Y me parece que ahora Vera Grave lo está haciendo aún mejor, acaba de lograr una cosa que yo pensé que nunca iba a lograr, que era que el ELN por primera vez dijera que no iba a secuestrar. Yo todavía tengo muchas dudas sobre qué es lo que quiere el ELN cuando se sienta a negociar, porque no sé cuál es su puerto de llegada, todavía no tengo claro. Pero creo que esta vez Vera Grave ha servido con su liderazgo de alguna manera para apuntalar una cosa clave, que es que se le diga al país por parte del ELN que no van a secuestrar. Las últimas 5 preguntas rápidas, pero estas son rápidas. La primera, ¿hace cuánto no se habla con el presidente Gustavo Petro, ya sea telefónicamente o presencialmente? Uy, no, desde que escribí la carta, desde luego. Una entrevista de la que se enorgullezca. Uy, no me acuerdo de tantas, o sea, son tantas entrevistas que hago. Yo hago entrevistas todos los días, imagínense. Como Mm, si le pregunto ya a usted, ya se me pasó la cosa. No, a mí más que entrevistas son historias. okey. ¿Sabe qué historia me impresionó? Que yo creo que fue una historia bien contada. Mm, Cogí a todos los miembros de las comunidades indígenas que habían participado en la recuperación de los niños que se perdieron en el Amazonas. Se okey. quedaron ahí un tiempo en el hospital y pude hablar con todos ellos, pude hablar con el papá, pude hablar con pues uno de las personas que más me impresionaron, que era con el sabio de la tribu, pues con Ujú. el abuelo, y todos vinieron aquí al podcast porque les tocaba, digamos, presencial. Y conté la historia de esta búsqueda a través de las voces de ellos, que era dificilísimo porque ellos casi no hablan español, No ¿sí? hablaba. Sí, sí. Y hice 4 episodios y la verdad, esos episodios, carambas, que me costaron mucho trabajo, fue casi un desafío periodístico, pero yo creo que lo logramos con un equipo, con todo mi equipo. Y fue una de las cosas de las que me enorgullezco, ¿sabes? Wow, Digamos, quedó bien a todos, nos quedó bien. Ellos quedaron contentos, sí. todos los indígenas, y nosotros quedamos contentos con el desafío, contar la historia a través de los indígenas, que es una cosa que no se les había podido ni siquiera dar a ellos esa posibilidad, ¿no?
y en su idioma, pues en la manera como ellos hablan, Mm. y con todos sus dramas y sus problemas internos, ¿no es verdad? Esa historia a mí me conmovió y yo quería sacarla así, y bueno, finalmente la logramos. Bien, ¿a qué le tiene miedo María Jimena Duzán? No, pues casi a todo, menos a lo evidente, digamos. Yo no sé, yo sí le tengo miedo, bueno, le tengo miedo, no, aversión, miedo no. Miedo es una palabra que yo he aprendido a dominar, digamos, no a dominar, porque uno no va a descifrar, ¿sí? Mm. Miedo he sentido mucho tiempo y siempre he sentido. O sea, el día que deje de sentir miedo, pues carambas, mm, entonces Colombia se volverá Suiza, ¿sí? Pero el miedo ha sido parte de mi aprendizaje. Mm. Entonces, como periodista, como persona, como todo. O sea, yo he aprendido con el miedo. Me crié en un periodismo en un momento en que el miedo era lo que marcaba la pauta. Era miedo a perder la vida por hacer la profesión, ¿sí? Entonces, miedo es una palabra que yo le tengo mucho respeto, pero que sé cómo tratarla porque he convivido con ella muchos años, ¿sí? Mm. Yo diría que a qué le tengo eh, eh, como, como aprensión, que es como lo que yo diría. Yo Ujú. siempre he dicho que uno tiene que ir siempre tratando de buscar más y de indagar más. Me afana quedarme, aplatanarme, no entender para dónde va mi profesión, no entender dónde va todo, porque es que todo está cambiando, ¿sí? Y tanto que yo hay veces me digo, bueno, ¿y ahora qué significa el periodismo? ¿Ahora qué es el periodismo? Pues Mm. que cambió, en 5 segundos está cambiando todo, todo lo que uno dice un día. Me afana eso, no poder estar entendiendo los grandes cambios que nos están sucediendo, Ujú. tanto a nivel político como esos cambios que se dan a nivel digital que influyen tanto a nivel Mm. político todo y que confunden aún más. Me afana eso, tal vez, y me afana el país, como siempre, porque pues, es que como que uno está atado al destino de este país. Y hasta que esta vaina no se solucione, como yo he dicho, yo he escrito como 5 o 6 libros que son en el fondo el mismo libro, tratando de explicar qué es lo que le pasa a Colombia y todavía no sé. Pero en el fondo siento que hemos ido avanzando. Ahora termino un documental que va a salir pronto, que se llama Después del frío, en el que creo que queda plasmado como esa parte del país donde uno piensa que sí hemos avanzado. Ese país que yo conocí cuando era joven, pues es muy distinto y era mucho peor que el que ahora tenemos. O sea, ¿Cuándo siempre, sale? ¿ah? ¿Cuándo sale? Este año. Bueno, En todo caso, ahí estoy, pero es esa pretensión de que nosotros hemos avanzado, pero que todavía nos falta mucho. Y yo creo que a eso le tengo como aprensión, a no saber, a no olvidarme que de lo que nos ha pasado y a pensar que nos podemos perder en tanto barullo y en tanta confusión. Yo creo que a eso sí le tengo susto. y lo último es, dentro de ese aprendizaje del periodismo, que todos los días aprendemos cosas nuevas, pues también estamos sujetos todos los días a que nos pasen osos, a que nos pasen vergüenzas. ¿Tiene algún episodio que usted diga, uy, hombre, de verdad la cagué, la embarré? O Pues sí, no, como... muchísimos, generalmente muchísimos, ya ni me acuerdo, muchísimos, desde palabras que uno usa y que no son las correctas o de nombres que uno dice, o sea, por ejemplo, me pasaba mucho cuando estaba en la radio que decía alguien, nombraba a alguien con otro nombre, que era como muy diciente, entonces me pasaba eso mucho, eh, embarradas, pues todas, hay veces las embarradas que uno hace cuando, no sé, saca cosas que, trinos, por ejemplo, también. No, Mm. embarradas muchísimo. Es que yo creo que uno aprende las embarradas tanto que se le olvidan, pero embarradas es que no. O sea, yo he cometido tantas embarradas, pero ahora no me acuerdo de ninguna, por eso deben ser muchas.
porque siempre si hubiera sido una, pues me acordaba, pues son muchísimas las embarradas que he cometido, claro. Y sobre todo porque yo manejo muchas plataformas, ¿no? Y entonces las embarradas de plataformas han sido graves, sobre todo históricas. Cuando hago cosas en el podcast me cuesta eso, me cuesta mucho trabajo y me equivoco en fechas. Y hay veces las fechas cuando uno se equivoca son lamentables y son complicadas. Pero me acuerdo una que estaba ahorita recordándome con Fidelito, ahora Fidel Cano, que es el director del Espectador, haciendo un podcast sobre Guillermo Cano, ahora que le hicieron también este acto de perdón. Fidel no trabajó con Guillermo Cano porque tenía como tres, o sea, era como un poco menor que nosotros, que Fernando Cano y yo, pero en las vacaciones él iba al periódico y hacía un periódico con Camilo Cano que se llamaba El Fideloncito. Y era un periódico irreverente, rebelde, no sé qué, ahí diciendo contra todos, no contra todos, cuestionaban los redactores, y era muy simpático ese periódico. Y en algún momento yo escribí una columna refiriéndome al Fideloncito y dije que el director era Camilo Cano. Y Fidel me mandó una rectificación durísima, durísima, diciendo que era el colmo, que yo hubiera dicho que el director era Camilo y no Fidel Cano. Y entonces me mandó, pero me regañó de qué manera, la cosa más horrible. Entonces me tocó a mí sacar una rectificación en mi columna, que el director del Fideloncito era Fidel Cano. Claro. Estaba recordando de cómo yo lo lancé al estrellato, a Fidel Cano. Ratas, sí, claro. María Jimena, gracias. Gracias, gracias. Gracias infinitas por haber estado en este espacio, de verdad. Fue un gusto haber conversado con usted. Éxitos en sus proyectos, estaremos atentos a ese proyecto que tiene para este año y obviamente seguiremos oyendo sus podcasts. Mil y mil gracias por hacer periodismo, por ser este lado del contrapoder, ¿no? Y le mando un abrazo. Gracias. Oiga, yo también, y muy chévere todo lo que está haciendo usted también, ¿no? Gracias. Siga por ahí. Gracias. Eso va a 1000, usted también. Eso me gusta. Ahí nos vamos independizando. No, exacto, vea, mire, todo se puede, fíjese. Claro. Todo se puede. Claro. Sí, ahí voy yo también. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias María Jimena, gracias a todos y a todas por haber estado en este video hasta el final. Por favor, déjenme sus comentarios, háganme saber qué opinaron de esta entrevista, suscríbanse acá abajito, por favor, y listo, háganme también sugerencias de mujeres que quieran ver en este formato de Mujer Poder. Mil y mil gracias, un saludo, un abrazo para todos y todas. Chao.